Ya, entonces vamos a trabajar hoy el tema Pentecostés, nacimiento de las primeras comunidades cristianas. Entonces voy a leer o vamos a leer y tratar de entender esta lectura y luego a ver si alguno de ustedes brevemente contesta algunas de las preguntas que nos, nos da esta lectura, ¿no? Dice, mi familia había caído en una pobreza tal que la vida se me hizo muy dura. Tenía 12 años de edad, tenía 12 años de edad y de alguna manera yo también debía colaborar con la economía de la casa. Vivíamos en el campo, teníamos unas áreas de tierra destinadas a hacer jardines. Mi padre, casi paralítico, no podía ni mantenerse en pie. Mi madre había caído en una fuerte depresión y sufría de los nervios. Después de mí venían dos hermanitos más. En el pueblo donde vivíamos, la gente era muy devota, celebraba muchas fiestas de la Virgen del Santo Patrono y otras devociones. Cada festividad tenía novena y la octava. Eso me favorecía, pues casi todos los días venían a mi casa a comprar flores para adornar el altar al santo, ¿no? Entonces está hablando de una persona de 12 años, ¿no? Y que colaboraba con la economía de su hogar. Como en mi casa había flores, los fieles devotos venían para ver si podíamos vendérselas. Me di cuenta que por allí se abría la puerta a la solución de los problemas de mi familia. Podé rosales, planté más surcos de margaritas simples y rellenas, me puse a limpiar el canal del riego a cuyas orillas crecían unas enormes lilas, renové el vivero de claveles, de gladiolos. Fueron días de trabajo duro. No sabía mucho de cultivar flores, pero mi padre, aunque estaba enfermo, me explicaba cómo hacer los injertos, cómo podar y a qué distancia se hacen los trasplantes. Las lluvias y buen tiempo me favorecieron. El jardín produjo muchas flores y la gente venía más frecuentemente. Pudimos afrontar algunos gastos, al menos había para el diario y lo necesario para comer. Ahorré un poco de dinero y con él me fui a un huerto mucho más grande que el mío, me vendieron semillas, bulbos, estacas, injertos y amplié el negocio. Una mañana mi padre se levantó y apoyado en mí visitó el jardín. Quedó impresionado, me abrazó, me besó la frente y me dijo, sabes, estoy orgulloso de ti. Yo me sentí contento, había sacado a flote mi familia, ¿no? Entonces esta lectura me explica cómo una persona de 12 años que tenía a sus padres enfermos se dio cuenta que tenía ¿no? un jardín que lo podía arreglar y podía servir de negocios para servir ¿no? de negocio, ¿no? O sea, vender flores y así ayudar a la economía de su hogar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una lectura que nos da un mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mensaje da esta lectura? A ver, ¿quién puede opinar? ¿Qué mensaje nos da esta lectura? ¿Mm? A ver, recuerde, toda su participación es bienvenida y es agradecida con puntos extras a sus notas. O sea, ¿qué mensaje nos da la lectura de este contenido? Pero ustedes interpretan, ¿no? Ya, ¿qué mensaje da esta lectura?
por ejemplo, qué cosa nos enseña o qué cosa nos ha enseñado o nos ha dado esta lectura. ¿Mm? Nada, o no creo que lo hayan entendido porque es una lectura bien simple. No es, ya les expliqué, ¿no? Se nota que es una persona de 12 años que tenía a sus padres enfermos y tenía un espacio, un jardín, donde aprovechando que la gente necesitaba flores para los santos, empieza a hacer un negocio de venta de flores, ¿no? A la final consigue más material o materia prima, digamos, para trabajar de otros huertos más grandes y logra así hacer un jardín mucho mejor y donde su papá se siente orgullosa de ella, ¿no? Porque no había sacado a flote a su familia, ya que él y su mamá, ya que él y su esposa estaban mal de salud. ¿Vale? ¿Qué mensaje darían? ¿Creen ustedes que hay en esta lectura? ¿Nadie? ¿O no están en clase? A ver, veo a Luciana, veo que está con cámara encendida. Nadie más veo. El resto están sus cámaras apagadas. Porque me dice Linda, el que me dice Jennifer, Fabio, José Fernando Tuñoque, Xiomara, Jesús. Se supone que ustedes tienen que saber algo. Es como interpretar una lectura. Solamente que tienen que enfocarla, ¿no? Más que todo acá lo que es a la enseñanza que deja esta lectura. Nadie puede contestar algo. Por ejemplo, ¿qué valores se encuentran en esta lectura? O sea, ¿qué valores está, digamos, la persona está realizando cuando ayuda a sus padres? ¿Mm? Ustedes están en grado de tercero, cuarto, quinto, que ya deben saber interpretar este tipo de lecturas. Y la lectura no es muy complicada. ¿Ninguno? Ustedes no tienen que ser, ustedes no tienen que ser eh, solo oyentes, también tienen que participar de estas clases. ¿Mm? Bien, yo les voy a aumentar, como en su tarea, les voy a aumentar esto también, como ustedes, como nadie contesta, para que lo lean en su casa y lo vuelvan a interpretar. ¿Mm? ¿O qué valores destacas en la lectura que pueden ayudarte a ser más solidario con las personas que necesitan de ti? ¿No? Porque la idea de llevar un curso de religión es a veces de llevar un curso de religión no es tanto aprender conceptos de religión, sino es poner en práctica todas las enseñanzas que nos da la religión católica, ¿no? De nada sirve de que tú vayas a una iglesia todos los días cuando tú no pongas en práctica los conceptos teológicos o de la religión católica, ¿no? Y acá está dando un ejemplo de lo que es, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Acá la niña o el niño ha sido solidario con sus padres, ¿no? Ese es un valor de la solidaridad. O sea, no se quedó con los brazos, ¿no? Así, esperando que le caiga, como se dice, del cielo todo, sino que se puso a buscar un negocio, algo que pudo o le valió para que salgan adelante en su familia, ¿no? Y acá también está un poco lo que se llama la fe, ¿no? La fe no solamente es, digamos, pedir,
Digo, con fe hago todo. Con fe, no. También la fe es hacerlo tú mismo. Ese también es tener fe. O sea, si tú tienes fe, digamos, conciencia de que vas a hacer algo bueno en tu familia y lo vas a lograr, lo logras. Pero no solamente es desearlo, sino lo tienes que hacer, lo tienes que realizar. ¿Ya? Por eso, la religión es ponerla en práctica. La religión no es, o acá estamos hablando de religión católica o de cualquier otra religión, es poner en práctica esas enseñanzas morales que se encuentran en cualquier religión, ¿no? Que sea buena, por lo menos no, que no tenga, digamos, cosas ya un poco fuera de lo común, ¿no? Ya que tampoco ya sale del escenario algunas religiones, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? La idea es que poner en práctica lo que uno aprende o ponerlo en práctica con las personas en la vida real. Es así. Bueno, ahora vamos a avanzar el curso de la tarea. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más. Entonces vamos a ver el tema de hoy, ¿no? Entonces, mira, ¿qué pasó? Ya un poco siguiendo con la historia, ¿no? Después de la muerte de Jesús, ¿no? Porque en un momento sus discípulos huyen, ¿no? Huyen. Entonces, se hubiera creído, ¿no? Que la comunidad, o sea, los apóstoles, había terminado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La resurrección y la venida del Espíritu Santo dan una fuerza inusitada a este pequeño grupo de hombres que empiezan a realizar una labor infinitamente superior, ¿no? Superior a sus solas fuerzas, ¿no? Que es la conversión del mundo para que conozcan a Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿no? O sea, me refiero a propagar, ¿no? La cristiandad por todo el mundo, ¿no? Para que conozcan la palabra de Jesucristo, ¿no? La conversión del mundo para que conozcan a Jesucristo, Dios hecho hombre. Ahora, ¿con qué armas? O sea, ¿con qué herramientas, podríamos decir, se encontraban o se enfrentaron para convertir a todo un imperio, ¿no? A la religión católica, ¿no? Entonces, con el amor al Señor que se expresaba en el amor que se tenía unos a otros. Es decir, que estos primeros evangelistas o personas que tuvieron que poner en práctica lo que Jesucristo les había enseñado. O sea, ¿de qué sirve, digamos, como lo dije antes, ¿no? ¿De qué sirve de que uno sea, digamos, conozca mucho de religión cuando tú no lo pones en práctica, ¿no? En cambio, en esa época, los evangelistas, ¿no? Pusieron mucho de ellos, ¿no? O sea, tratar de convertir a mayor gente a la religión católica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus armas? De comunión en la fe, dice, ¿no? Pues, ¿no? La fe que compartían era en Jesucristo. O sea, ¿qué es tener fe? Es creer, ¿no? Creer ciegamente, por decirlo. Esa es la idea, o eso es lo que digamos, la fe es, ¿no? La fe es un don de qué? Es un don de Dios, por el que creemos firmemente todo lo que Dios nos revela, ¿no? Ese es tener fe, desde un punto de vista católico, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, esa fe que compartía era en Jesucristo, ¿no? La identidad cristiana se define fundamentalmente por la fe en Cristo, tal como lo predica la iglesia desde su inicio, ¿no?
Como repito, la fe es un don de Dios que nos hace creer firmemente en todo lo que Dios nos ha revelado. ¿Ya? Esta es la idea de la fe. Es esta fe en la persona del Señor Jesús las que los unía y se enriquecía más cuando más la compartían. Entonces, una de sus herramientas de estos primeros evangelistas fue comunión en la fe. ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta tenían? Era la comunión de los sacramentos. En estas primeras comunidades, cada sacramento los unía a Dios, especialmente lo que era el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Entonces, y eso se puede ver en San Pablo, que exhortaba a los primeros cristianos con las palabras que se encuentran en Efesios 4, 1, 6, ¿no? ¿Qué otra herramienta tenía? En la comunión de los carismas. Carismas viene de la palabra charis, que quiere decir gracia. Es un don de Dios para una misión específica en la iglesia. El Espíritu Santo, que guiaba y vivificaba las primeras comunidades cristianas, repartía sus dones y carismas para beneficio de todos. ¿Qué otra herramienta tenía? La comunión de bienes. El Señor Jesús enseñó que el hombre es un administrador de los bienes del Padre. Esto quiere decir, esto lo entendieron quienes se llamaban cristianos. Nadie tenía nada exclusivamente suyo. Al sentirse hijos de Dios en Cristo, sentían que formaban una sola familia. Esto es muy importante. Escuchen, el Señor Jesús enseñó que el hombre es un administrador de los bienes del Padre. ¿Ya? Es decir, en resumen, que nada era exclusivamente suyo. Hoy en la actualidad es muy difícil que muchas personas se quieran desprender de algo, de un bien, ¿no?, material. Dicen, no, ¿para qué voy a darle a otro? No, igual, no lo dan, se lo quedan hasta el último. Es así. A veces pueden tener una persona que necesita un hermano, un familiar, pero no, es mío, yo lo hice, yo me lo quedo conmigo, ¿no? Esos malos cristianos que a veces hay. Luego tenemos comunión de la caridad. La comunión era la característica de los cristianos. Ninguno vivía para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que se practica? La caridad, ¿no? La caridad que Jesucristo predicó con sus palabras, sus milagros y su vida, ¿no? Fue asimilada como lo más importante. Les había quedado muy claro que cualquier acto de caridad repercutía en beneficio de todos, ¿no? Es lo que a veces mucha gente dice, ¿no? Yo doy a una persona porque sé que Dios me lo va a devolver triple, doble, 1000 veces mejor de lo que yo di, ¿no? Mucha gente tiene esa, yo he visto mucha gente que regala sus bienes porque sabe que Dios en algún momento se los va a devolver. Eso es lo que se llama caridad, ¿no? La caridad verdadera, sin ningún costo, sin ningún, digamos, no, sin ningún compromiso, digamos, no es algo así dadivoso que uno sea caritativo con la gente, ¿no? Entonces, con estas 4 herramientas o 5 herramientas que tenemos, la fe, los sacramentos, los carismas, la comunión de los bienes y la caridad, fueron sus armas, ¿no? Para convertir el mundo, ¿no? Para hacer el conocimiento de Jesucristo. ¿Ya? Ahora,
Cristo, antes de ir al cielo, ¿qué hizo? Prometió a los apóstoles enviar al Espíritu Santo. Esta promesa se cumple en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos con la Virgen María, ¿no? Los apóstoles, impulsados por la fuerza que les da el Espíritu Santo, empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo. De él reciben dones específicos para cumplir una nueva misión que les ha encomendado, ¿no? Ahora, primeras comunidades cristianas. Todas las comunidades cristianas de ese tiempo tienen su origen en causas profundas que los determinaron. Nacieron porque hubo líderes que los condujeron, ¿no? Los apóstoles, no solo los apóstoles, San Pablo y tantos grandes santos que llevaron el cristianismo por toda Europa, como San Patricio, San Columano, San Cirilo, etc. Nacen de una idea, necesidad o problema común. La idea es seguir a Cristo. ¿Para qué? Para entrar a formar parte de los elegidos para la salvación. Trascendieron las fuerzas propias que ellos tenían, perduraron por la continuidad de sus autoridades y la tradición de las mismas que guardaron celosamente. ¿Ya? Entonces, esos fueron todas las, más o menos, de lo que se habla de las comunidades religiosas, ¿no? Los hechos de los apóstoles nos dicen que perseveraban, es decir, los caracterizaba la constancia, la continuidad, en la oración también, con un mismo espíritu y en compañía de María, ¿no? Esos se relatan en los hechos de los apóstoles. Entonces, en resumen, mira, siempre la convivencia y la hermandad suponen, ¿qué cosa? Compartir todo. Bienes, tiempo, conocimiento, consejos, penas, alegría. Es en el compartir que el grupo se hace comunidad cristiana. ¿Ya? Listo. Entonces, este es un resumen de todas estas partes. Entonces, es muy importante siempre ustedes, de cualquier lectura de tipo religioso que ustedes se encuentren, siempre deben rescatar y sobre todo lo bueno, ¿no? Y ponerlo en práctica. Eso es lo importante. No ser malas personas, ser buenas personas, no, todos esos valores que uno tiene, los tiene que, no, proponer y ejercerlos. Ya, entonces, ustedes ya saben en su tarea tienen estas 4 preguntas, creo que sí, estas 4 preguntas. Aparte siempre tienen que hacerme el resumen, de la clase, eso va en su cuaderno, y un dibujo alusivo al tema, ¿no? En este caso, tienen que hacerme un dibujo alusivo al tema, resumen de la clase y la tarea, que son estas 3 o 4 preguntas que tenemos acá. ¿Ya? Entonces sería todo. Por favor, pero tienen ustedes que participar en las clases, por favor. No pueden ser meros oyentes. ¿Ya? Y ustedes tienen que participar. Discutir. De repente alguno está en desacuerdo con lo que yo digo. También tiene la oportunidad de, digamos, rebatir. ¿No? De repente no está de acuerdo. Está loco el profesor, ¿cómo voy a repartir mis bienes? ¿Por qué? Si es mío. Ustedes también pueden discutir. De eso se trata, de debatir, discutir. A ver qué enseñanza se saca de todo esto, ¿no? Ya, entonces hasta acá nos quedamos. No se olviden, hagan sus prácticas. Yo las prácticas nuevamente yo las voy a habilitar, pero más o menos una semana antes que sean sus exámenes bimestrales. De repente a la primera semana de mayo. Ahí voy a habilitar
nuevamente las prácticas, si ustedes no han dado, la vuelven a dar. No la vuelven a dar, sino que la van a dar, ¿no? Las prácticas es para los que no han dado. Y el que ha dado, ya el hecho de que da va a tener buenas notas, porque las preguntas no son muy difíciles. Todas las preguntas salen de la lectura nada más. ¿Ya? Y una por ahí de repente que es para leer, buscar información, pero mayormente las preguntas que yo coloco son de este mismo texto, ¿no? De este mismo texto. Listo. Entonces hasta acá nos quedamos y nos vemos la próxima reunión. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo hasta la otra semana. Hasta el otro próximo lunes. Ya saben, los viernes, todos los viernes todos los viernes yo activo su práctica, ¿ya? Todos los viernes. Todos los viernes es que yo activo. Ustedes todos los viernes deben buscar su práctica de la semana anterior, ¿no? Por ejemplo, ahorita no es de esta semana, sino es de la semana anterior que hemos hecho clase. Del tema, mejor dicho, ¿no? Este tema todavía va a haber acá 2 semanas todavía. Listo. Entonces, hasta acá nos quedamos. Hasta la próxima semana. Nos vemos.